Imagínate que el arma más poderosa creada por el hombre, por la ciencia, llegase a manos de una organización secreta que busca gobernar al mundo y destruir cualquier atisbo de religiosidad, espiritualidad que existiese en el mundo. ¿De qué lado te posicionarías? Eso es lo que nos plantea Dan Brown en su obra Ángeles y Demonios. En un laboratorio de máxima seguridad aparece asesino, un científico con un extraño símbolo grabado a fuego en su pecho. Para el profesor Robert Langdon no hay duda. Los Illuminati, los hombres enfrentados a la iglesia desde los tiempos de Galileo, han regresado, aunque según Tartaria creo que nunca se fueron. Resulta que Dan Brown nos presenta un mundo alternativo, ¿no? Con ciertas bases científicas, pero con un guionazo muy fumado, la verdad, pero muy interesante, la verdad. Si a ti te gustan estos temas sobre religión, sobre ciencia, esta es una historia que te va a encantar. Hola viajeros del lenguaje, hoy estoy aquí para hablar de Ángeles y Demonios de Dan Brown, que es el libro más o menos del que les estaba hablando desde un principio, ¿no? Pero bueno, para poder entender la historia que les voy a relatar, necesitamos inmiscuirnos una serie de conceptos, tanto físicos como históricos, que van a ser la antesala de toda esta reseña, ¿no? Para empezar, en la novela se nos presenta un aspecto un poco de ciencia ficción que viene a ser la aparición de un elemento físico que sí existe, que se llama antimateria. La antimateria sí existe y bueno, perdonen aquí, yo no soy físico, ya lo voy a leer. Cualquier queja, recuerden, yo no soy física, ¿ya? Bueno, la antimateria nos dice que es un elemento que se encuentra en la naturaleza y que posee las mismas características que la materia, pero está formada por antipartículas. Esto viene a ser, digamos que cargas eléctricas y propiedades magnéticas opuestas a las partículas que tiene la materia. Por eso, cuando entra en contacto con la materia, ambas se aniquilan, emitiendo energía en forma de radiación en el proceso. Ahora bien, hay buenas noticias para todos los pobladores de este mundo. La antimateria sí se ha logrado crear algunas partículas. De hecho, en 1932-33 se dieron las primeras observaciones de antimateria en la naturaleza con electrones, ¿no? Y ya después con antiprotones hasta el 1955 con el acelerador de partículas de la Universidad de California. Incluso hay teorías físicas que, digamos que al menos teóricamente es posible que existan incluso mundos de antimateria, o sea, planetas de antimateria, así como existen de materia, también que existan de antimateria. Sin embargo, no se han encontrado evidencias que avalen estas teorías, pero digamos que al menos en la teoría es posible, ¿no? Es que eso se ve como un antitelescopio. En 1995, el CERN creó algunas partículas de antimateria que fueron antihidrógenos, por decirlo, o sea, lo contrario al hidrógeno, y los tienen almacenados en unas trampas más o menos descrito, un poquito parecido a como lo que se describe en la novela. Pero bueno, como les decía, para buenas noticias para los pobladores del mundo, crear solamente 1 gramo de antimateria tomaría 100,000 millones de años. Y pues bueno, Dan Brown en su novela nos dice que sus personajes lograron crear 1/4 de, o sea, como 25 gramos, algo así. Llévese su medio, 1/4 de antimateria. Y no solo eso, ¿no? Y lo tenían así resguardado como en una... su bolsita de plástico. No, era como un artefacto así que tenía una batería por debajo y una vez que lo sacabas iba contando 1 hora, ¿no? Para abrirse, pero acuérdense que si la antimateria entra en contacto con la materia, como por ejemplo el aire, eso va a explotar y se va a aniquilar todo lo que esté a su alrededor en forma de radiación, ¿no?
Entonces, pues obviamente lo que nos presenta Dan Brown pues ya está sacado de la ficción, pero por lo menos el tema de la antimateria, que sepan que pues sí existe eso, ¿no? Existe, pero no así como... Vaya, es lo que pasa cuando le das a un literato una idea, ¿no? Como yo seguramente explicando todo mal lo que es la antimateria, pero bueno, hice el intento, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener de contexto es esto de los Illuminati. Esto creo que es un poco más conocido, al menos a nivel cultural, ¿no? Que la antimateria. Si quieren saber más a fondo el tema de los Illuminati, les recomiendo ver este video donde analicé un extraño y satánico hackeo que sufrió Jerry Mois hace algún tiempo y donde les hablé de distintas logias, organizaciones secretas, entre ellas los Illuminati, los masones, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a comentar algunas cosas que nos van a servir de contexto para la novela. La historia nos dice que la existencia de los Illuminati, que eran, su nombre eran los Iluminados de Baviera, pues fue bastante corta en realidad. Solamente existieron entre 1776 y 1785, apenas unos 9 años me parece, ¿no? Y fue fundado por el profesor Adam Weishaupt. Aquí está el nombre, no sé cómo se pronuncia. Y básicamente, pues en el contexto, estamos hablando del siglo XVIII, pues los Iluminados de Baviera buscaban llevar el progreso científico basándose en los ideales de la Ilustración, que era el movimiento histórico que en ese momento estaba acaeciendo. Como parte de ello, buscaban eliminar la influencia de la Iglesia sobre la política, porque en ese momento Iglesia y Estado eran uno solo. Entonces ellos buscaban la autonomía de cada uno de ellos. No es que buscaran eliminar la religión, ¿ya? Pero sí querían que, digamos, la Iglesia no tomara parte en las decisiones del Estado. Querían como que fuera un Estado laico, ¿no? Pues bueno, eso es una referencia de luego cosas que ocurrirían en otros países, ¿no? Hoy en día muchos países del mundo son laicos, otros no, pero es interesante saber de dónde vienen esas ideas, ¿no? Para pertenecer a los Illuminati, a ver, no tenemos tanta información acerca del grupo, ¿no? Porque por algo era una organización secreta, pero sabemos al menos por las personas que saben, ¿no? Contundentemente que llegaron a pertenecer a la orden, tenías que tener, a la orden, chamo, tenías que tener pues bastante dinero y bastante buena reputación también, y todos los miembros del grupo tenían que estar de acuerdo con tu pertenencia. Y también se sabe que existían, o con el tiempo fueron como aumentando sus rituales, y habían 13 grados de iniciación, ¿no? El 13º, 13º era como el máximo grado al que podías llegar. Ahora, se sabe que utilizaban rituales, pero la mayoría son desconocidos. Sin embargo, sí conocemos de algunos por algunos textos que han quedado, pero o sea, no se imaginen que eran ahí rituales de matar una gallina o matar a tu abuelita, no, sino por ejemplo había un ritual que era, tenías que compilar todas las listas de libros que tenías en tu casa, tenías que enlistar todas tus debilidades y tenías que enlistar a todos tus enemigos. O sea, tampoco eran tan interesantes, la verdad, ¿no? Bueno, más que el chisme, ¿no? Eso es todo. Pero la verdad es que ya para 1782 se cree que la orden ya tenía por lo menos unos 600 miembros, y ya para 1784 se cree que ya había hasta 3000 miembros, pero básicamente eran como un club, ¿no? Eran como un club, y desaparecieron en 1784, 85, les digo. ¿Y por qué? Porque el duque de Baviera los prohibió. Los prohibió básicamente por las cosas que se contaban de ellos, ¿no? Cosas parecidas a lo que se cuentan hoy en día, ¿no? De estas organizaciones que básicamente son satánicas, cosas así, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que también cuando los apresaron, algunos que sí habían aceptado públicamente que eran Illuminatis, se les encontraron con ellos documentos que defendían el ateísmo, el sui rayita sidio y el a rayita borto, ¿no? Que bueno, en ese tiempo era terrible, pero si lo vemos a día de hoy, de repente, si lo vemos a día de hoy, bueno, ni progres, no sé, hay mucha gente que no es progre y aún así defiende el ateísmo, el sui, ya saben, como una forma de eutanasia o algo así, y el aborto, pues ni qué decir, ¿no? Ya es legal en muchos países, pero bueno, ellos eran los progres de esa época, ¿no?
Su existencia y perdurancia son más que nada un mito, ¿no? Aunque hoy en día hay mucha gente que piensa que dominan el mundo, pero la verdad es que no hay constancia histórica de que hayan continuado más allá de esos años, ¿no? También hay que aclarar que los Illuminati nunca fueron satanistas. Es más, si ellos no creían en la religión, por ende, obviamente tampoco creían en Satanás, ¿no? Aunque es lógico pensar que por sus creencias, ¿no? Pues los asociaran a esto, ¿no? Y también hay que decir que en muchas ocasiones se les confundía o incluso se llegaban a mezclar con los masones, que también eran otra orden que por algún tiempo fue contemporánea. ¡Otra secta! Pues bueno, ¿quién es la mente maquiavélica detrás de esta historia, ¿no? De mezclar antimateria, Illuminatis, religión, que vamos a destruir? Que de verdad, esta hace mucho tiempo que no leía una historia tan, pero tan loca, de verdad, porque Ángeles y Demonios es una historia muy loca y ahora van a ver por qué, ¿no? Bueno, pues la mente maquiavélica, no es cierto, es una broma. Si son fans de Dan Brown, no me funen, ¿no? Bueno, igual fúnenme, así me dan más visitas. Pues bueno, Dan Brown actualmente tiene 60 años, ya está grande, ¿no? Estadounidense de religión, bueno, no es religión, agnóstico, ¿no? De creencia agnóstica. Su madre era religiosa y su padre era matemático, de allí que viene su interés por esta disputa, ¿no? Histórica que existe entre religión y ciencia, ¿no? Incluso de su propia familia, ¿no? Es muy curioso porque al inicio de su carrera él era músico y componía canciones infantiles, pero ya de ahí en 1998 él inició su carrera literaria mezclando pues ¿no? La tecnología de los nuevos descubrimientos científicos con el género policíaco y un poco de historia, ¿no? Ya en el año 2000 publica Ángeles y Demonios, donde crea o presenta por primera vez a su personaje Robert Langdon, que va a ser algo así como el Sherlock Holmes de su literatura, ¿no? O sea, un personaje que va a aparecer luego en varias novelas, ¿no? Como Harry Potter, ¿no? Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Aquí va a ser Robert Langdon y en Ángeles y Demonios, Robert Langdon en Código Da Vinci, Robert Langdon en El Infierno y así. O sea, creo que tiene 5 novelas donde el personaje principal es Robert Langdon. Esta obra literariamente, digamos, Ángeles y Demonios salió primero y después publicó el Código Da Vinci, pero cinematográficamente, si ustedes recordarán de aquellos años, ¿no? Del principios de los 2000, cuando salió el Código Da Vinci, que fue un escándalo esa película, ¿no? Estos se pelearon y muchos decían que era satánica y no sé qué tanto. Esa fue la primera película que sacaron y Ángeles y Demonios la sacaron también, pero como una secuela. Curioso, ¿no? En realidad son historias aparte, se pueden entender cada una por su cuenta, pero a mí me parece curioso, ¿no? Que al menos la literatura, Dan Brown escribió primero Ángeles y Demonios y después el Código Da Vinci como una continuación, ¿no? A las aventuras de su personaje Robert Langdon, ¿no? Como les digo, esta novela Ángeles y Demonios se publicó por primera vez en el año 2000 y la película, porque tiene una película, salió en el 2009 como una secuela del Código Da Vinci, que como les digo es también del mismo autor y con su mismo personaje. Bueno, ahora sí vamos a encender la alerta de spoilers. Un poco ya tenemos contexto, ¿no? De la antimateria, de los Illuminatis, al menos de la parte histórica, ¿no? De la parte que no es ficcional. Así que ahora nos vamos a tomar... váyanse a tomar algo, de verdad, porque lo que les voy a contar va a estar fuerte, ¿ya? Entonces tengan ahí con ustedes un vasito de tila, un vasito de té, un vasito de lo que sea, porque lo que les voy a contar va a estar fuerte y muy loco. Ya, entonces vamos a comenzar. Resulta que Robert Langdon es un profesor, ¿no? De Harvard, de simbología. Es como... no sé, como la historia es como el sueño de... O sea, es una rata de biblioteca, pues el hombre, ¿no? Además ya es bastante mayor. No nos dicen exactamente su edad, pero sí nos dicen que era ya un hombre ya mayor, ¿no? Porque tenía mucha diferencia de edad con sus estudiantes. Y pues en la universidad normalmente la gente tiene entre 18, 23, 20, hasta 30 y tantos, ¿no? Puede ser. Entonces él ya era mucho mayor, no entendía los chistes, ¿no? Ya no entendía la vibra
como dirían los chavos de hoy. Entonces pues el profe estaba así durmiendo y así en la madrugada y pum pum empezó a sonar su teléfono. Él contesta y le dice que tiene que viajar a Suiza, a Suecia, Suiza, no sé, al CERN. ¿Dónde está el CERN? En Suiza. Tiene que viajar a Suiza, al CERN, porque ha ocurrido un accidente y necesitan de sus conocimientos. Y él así de, sí, ajá, ¿no? Y cuelga, ¿no? Así como cuando bueno, hasta los que te llaman para Movistar y Telmex y Telcel y esas cosas, te llaman en horario laboral, no en la madrugada. Bueno, el caso es que él vivía en Estados Unidos, ¿ya? Y de ahí querían que fuera a Suiza. Bueno, pues a la mañana siguiente, ¿no? Se levanta, se sirve su café, todo bien bonito. Estábamos en la época del correo electrónico, ya, de los fax. No había así como que WhatsApp y esas cosas. No. Entonces, pues resulta que de la nada suena su fax. Tit, tit, tit. Ahí, ¿no? De que está recibiendo un mensaje. Y se acerca, ¿no? Porque los fax era como que se imprimía algo, ¿no? Tit, tit. Sonaba y se iba imprimiendo algo. Y resulta que, ay, madre mía, ¿no? Ve lo que hay, se está imprimiendo, pucha, ¿no? Era un cadáver, ¿no? K-cadáver, ¿no? De una persona. Y esa persona le habían como, así como si fuera una vaca, ¿no? Con algo de fuego, ¿no? Le habían impreso en el pecho un símbolo que él, como experto en simbología, identifica enseguida, ¿no? Como de los Illuminati. Y él se queda así como, oh my god, ¿no? Porque él dice, si los Illuminati se desaparecieron hace muchos años, eso también es algo que no tiene mucho sentido en la novela, porque él insiste mucho. Por cierto, esos anagramas o lo que sea, ¿no? Que aparecen en la novela son ficción totalmente, no están asociados realmente con los Illuminati, ¿no? Pero bueno, en la trama de la novela es así. Y él insiste mucho en que cómo es posible, o sea, como que para él ver ese símbolo es la prueba fehaciente de que los Illuminati han regresado. Porque según él, nadie más conoce esos símbolos, ¿no? Pero en esa parte no tiene mucha coherencia para mí, porque si solamente los Illuminati lo conocen, ¿cómo es que él lo conoce, no? ¿Cómo es que no cualquier otro profe de historia que supiera del tema, pues pudo haber cometido ese acto y hacerse pasar por Illuminatis, ¿no? O sea, de esa parte está raro, ¿no? Pero pues bueno, él insiste en que eso es muy raro y entonces de ahí le llaman otra vez los del CERN y les dicen, ya viste lo que ha pasado, pues por eso te necesitamos, ¿no? Y él dice, oh, por Dios, chisme, ¿no? Illuminatis, eso sí me interesa. Y entonces, pues acepta ir, ¿no? De ahí viajan en un helicóptero supersónico, de verdad era un helicóptero supersónico o algo así, y llegan a Suiza en cuestión de horas. No, en cuestión de minutos, no sé, que menos de una hora dura el viaje, algo así. Y ahí te explican, no, que hemos viajado a la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Pero algo así sucede, ¿no? Y cuando llegan allí al CERN, los recibe el director del CERN, que es un señor así. ¿Han visto ustedes esta película de X-Men? El peloncito que anda en su silla de ruedas. Bueno, sí, te juro que es igual. No sé qué salió primero, pero no sé, es tal cual. Nada más que la diferencia es que el director del CERN, que anda en su silla de ruedas, no es pelón y además de eso tiene un montón de tecnología en su silla de ruedas, ¿no? No sé, solo le faltan luces, o sea, ahí tiene teléfonos, tiene fax, de todo, ¿no? Él lo maneja así, le da masajes, la silla, de todo le hace esa silla, ¿no? Entonces, es una silla supersónica también. Y pues bueno, a él ahí así anda en su silla y lo llevan para que vea, ¿no? El cuerpo que le han mandado la foto, ¿no? En el fax. Y ahí pues ya le cuentan, ¿no? Que necesitan saber de qué es ese símbolo, qué. Y pues solamente él lo puede saber porque él sabe de historia, ¿no? Y él ya le explica, ¿no? Que pues esto es de los Illuminati, ¿no? De los Iluminados de Baviera del siglo XVIII, pero le dicen, no puede ser que ellos estén detrás de este guionato, porque pues básicamente ellos desaparecieron hace 2 siglos, ¿no? O sea, ya no existen, no más. Y él dice, pues yo no sé, pero mira, y aparte de eso, lo extraño es que le habían sacado el ojo al pobre señor al que desvivieron. El señor que habían desvivido era un tal Leonardo Vetra, que era un físico
de partículas, así como Sheldon Cooper, creo, que bueno, estaba en medio de una investigación secreta, ultra secreta con su hija. Nadie sabía de qué trataba su investigación, pero él decía que iba a probar la existencia de Dios a través de la física. Él había sido teólogo toda su vida, pero también había estudiado física, ¿no? Entonces, en eso supuestamente consistía su investigación. En eso pues llega también creo que en un avión supersónico llega la hija de Leonardo Vetra, que se llama Vittoria Vetra, Vicky para los compas latinos. No, pues es que es italiana, es Vittoria Vetra, ¿ya? Entonces Vittoria, es que me suena raro decirle Vittoria, pero así se llama. ¿Victoria le puedo decir? ¿Me perdonan? Ya, bueno, vamos a decirle Victoria, ¿ya? Para los compas. Entonces Victoria, italiana, pues como les digo, era la hija de Leonardo Vetra. Entonces se preguntarán, ¿cómo puede ser su hija si era monje, ¿no? Su papá Leonardo Vetra. Bueno, es que era adoptada, no piensen mal, ya, era adoptada. La había adoptado pues esta pobre niña huérfana y pues le había enseñado los principios de la física, ¿no? Victoria no era como tal religiosa, pero igual pues ella estaba ayudando a su papá, ¿no? En esto de la antimateria, ¿no? Perdón, ya les dije de que era su investigación secreta. Ya de ahí, pues resulta que el director del CERN le empieza a exigir a Victoria que le explique por qué han matado a su papá, pues de qué es su investigación, de dónde sacó enemigos o qué, ¿no? Y ella quería denunciar, pero el director del CERN le decía que no, porque iba a ser un escándalo para el CERN, no sé qué. Pues bueno, ya de allí resulta que pues Victoria le empieza a explicar, ¿no? Que su papá y él estaban trabajando en la antimateria y que habían logrado crear partículas de antimateria. Y que con eso pues básicamente Leonardo había llegado a la conclusión de que definitivamente era posible la existencia de un Dios pues preexistente a la existencia de la materia, porque si él había podido crear, en este caso lo contrario a la materia, que es la antimateria, pues era lógico pensar que había una mente pensante detrás de la materia. No sé si me entendieron. El caso es que Dios existe, porque la antimateria lo demuestra, ¿no? Tampoco entendí muy bien esa parte de la novela, ya hay muchas incoherencias, debo aclarárselos. Pero bueno, sigamos adelante. Si tú estás metido en la novela, la verdad es que le perdonas las incongruencias porque la historia está chida. Ya ahí el director del CERN le empieza a decir, pero ¿cómo es posible que estén creando antimateria aquí, que eso es muy peligroso y que encima no le digan a nadie? Yo que soy el director del CERN, ¿por qué no lo sabía? Y lo mismo nos preguntamos todos. Y ahí Victoria le empieza a decir, no, es que nuestro laboratorio es de máxima seguridad. Es más, mire, y le muestra, ¿no? Aquí todos entran con una clave secreta, ¿no? Pues nosotros no, nosotros tenemos un lector óptico, solamente con el ojo podemos entrar, así te lee el ojo, la retina y ya te deja entrar. Y en ese momento Robert Langdon y el director de escena se acuerdan que le habían quitado el ojo al otro y así de, ay, no manches. Pues bueno, resulta que entran y eso no era el peor del caso, ¿no? O sea, ellas les empieza a mostrar, les explica que la antimateria, ¿no? Son unas cositas de ahí minúsculas, ni siquiera creo que se alcanza a ver, que están ahí flotando, no sé cómo es que lo vieron, ya creo que eran grandes. Pero el caso es que están así como en una, ¿cómo decirlo? Ay, no sé, se me fue la palabra, grande así, ¿no? Para que pueda mantener la... Pero está totalmente sellado, o sea, por dentro no hay nada más que esa partícula de antimateria, ¿no? Y están conectados como a una batería, por decirlo así, que le da como funcionamiento a esto, ¿no? Pero si tú lo sacas, por alguna razón, esa batería solamente tiene 24 horas, o sea, el sellado al vacío, digamos, donde está la antimateria, solamente puede mantenerse ahí cerrado 24 horas, solamente puede contener la energía de esa antimateria 24 horas. Tú tienes que volverlo a poner allí en la batería para que se siga recargando, ¿no? Trabajas en el CERN, tienes tecnología de punta y tu pinche batería dura un día. Hasta los Nokia duran, así de cosas con estos investigadores del CERN. Y ya de allí
pues Victoria les confiesa que habían creado creo que 25 gramos de antimateria. No es una locura que es totalmente imposible, como ya habíamos dicho antes, pero bueno, en la novela sucede, ¿no? Y resulta que también se entraba con el lector óptico, brillante idea, y ya no estaba. Y ellos así de ¿qué? Y calculando ahí pues dónde más va a estar, ¿no? Entonces ahí le comienzan a decir al historiador, pero ¿qué quieren los Illuminati, no? Y él empieza a pensar, ¿no? Pues los Illuminati lo que siempre han querido es como eliminar, ¿no? A la iglesia, pues de alguna manera. Entonces llegan a la conclusión porque pues empiezan a tratar de pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren estos güeyes, no? Y ellos dicen, bueno, Victoria les explica, ¿no? Por la cantidad de antimateria que tiene, si esto explota, tiene la capacidad de destruir a una ciudad pequeña, ¿no? A un país pequeño. Y en ese momento, pues, juntan las piezas, ¿no? Iglesia, país pequeño, pues, sumar 2 más 2. Además, acababa de morir el Papa, el Vaticano, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por eso. Si ustedes saben, ¿no? Sí, hoy estamos, ¿qué? 20, no sé qué, de abril. Pues acaba de fallecer el Papa. Cuando fallece un Papa, pues se realiza algo que se llama el cónclave, ¿no? El cónclave es como una reunión de los principales cardenales del mundo, que se juntan para celebrar la nueva elección, mejor dicho, del nuevo Papa, ¿no? Entonces, pues la novela nos explica, ¿no? Todo ese proceso del cónclave, que si no han visto la película Cónclave, se la recomiendo, es muy buena. Y también es un libro, mira, no sabía. Digamos que todo está allí preparado para destruir el Vaticano, porque una vez que los cardenales se encierran, ellos no pueden tener contacto con el mundo, entonces explota eso, básicamente va a destruir todo, va a matar a todos, ¿no? Entonces es muy peligroso. Es muy pegriloso, muy pegriloso. La novela es un narrador omnisciente y ahí va saltando de la perspectiva de Victoria Vetra, de Robert Landon, o sea, se mete a la psicología de cada uno de sus personajes y eso está muy bien, ¿no? O sea, no es el típico narrador omnisciente que todo te lo relata desde un personaje, ¿no? Aquí tenemos la visión de distintos personajes. Uno de ellos es alguien al que le llaman el Assassin. Bueno, resulta que es un hombre árabe, ¿ya? Es árabe, pero eso es Assassin. Perdón si lo pronuncio bien. Es un sino, ¿no? Árabe. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pues no sé, pero era árabe. El caso es que era árabe, te lo dejan claro. El Assassin, pues, había sido contratado por un Illuminati que se hace llamar Hanno para matar a Leonardo Vetra. La novela nunca te llega a explicar cómo rayos se mete ese güey al CERN. No sé, eso no tiene coherencia, pero igual sucede, ¿ya? Se justifica, porque sí, por el guión. Este güey, ¿no? Se metió al CERN, mató a Leonardo Vetra, le sacó el ojo, entró al coso nadie lo vio en las cámaras de seguridad del CERN, creo que no tiene. Entró, se robó el cubo de antimateria o lo que sea, viajó al Vaticano, lo escondió quién sabe dónde. Y además secuestró a los 4 cardenales preferidos, que eran los prefereti, ¿no? Que eran los 4 cardenales que pues se sabía, ¿no? En el mundillo de los cardenales, que chismorrean bastante en la novela, que probablemente serían, el nuevo papa tenía que salir de uno de esos 4, ¿no? Ya habían hecho su campaña política, ¿no? Y eran los 4 preferidos entre los cuales iban a elegir y los había secuestrado este güey, ¿no? Entonces, ya de ahí les llaman por teléfono, ¿no? Llega Victoria Vetra con Robert Landon, pero el director del CERN, él no viaja con ellos, pues digo, anda en su silla de ruedas, no está bueno que tenga de todo, pero no tenía helicóptero todavía incluido, integrado, ¿no? Y no, incluso le da como un patatús porque te dicen que estaba como enfermo de algo y le empieza a dar una tos ahí, lo tienen que meter al hospital ahí el pobre. Pero bueno, volviendo a la historia, ¿no? De Robert Landon y Victoria Vetra, pues resulta que ellos viajan, ¿no? Al Vaticano para advertir de que pues ahí tienen ahí una cosa de antimateria, y cuando llegan se encuentran a Olivetti, que Olivetti es el director de la seguridad pues del cónclave,
es el encargado. Y él empieza con que no, ¿cómo va a ser posible que hayan puesto acá una cosa de la antimateria sin que nosotros lo sepamos, no sé qué cosa? Y Victoria le empieza a explicar pues las características de la antimateria. No existe, según ella, nada en la Tierra que sea capaz de detectar la antimateria, porque por algo es antimateria, ¿no? Y entonces ya ahí dicen, ah, no, pues sí, hay una cámara de seguridad que nos robaron. Y ya de ahí empiezan a checar en sus cámaras de seguridad y se dan cuenta de que esa cámara, que no se sabe dónde está, pero pueden verla desde como donde se ven todas las cámaras, ¿no?, de seguridad, desde su computadora. Ahí se ve la antimateria y se ven cómo van pasando los minutos. Pero ellos no saben dónde está esa cámara porque se la robaron también. Y pues bueno, ¿no? Ese Assassin, de verdad, yo no sé de dónde lo han sacado. Qué loco, ¿no? Puede hacer de todo. El Papa, que había fallecido recién, tenía el Calamardo, ¿no? Camarlengo, claro, que es un puesto, digamos, ¿no? Es como el secretario del Papa, por decirlo así. En la novela nos dicen que era un sacerdote cualquiera, pero parece que, corríjanme los católicos, pero parece que en la realidad, para ser un camarlengo, calamardo, tienes que ser un cardenal también, pero en la novela no. Entonces este camarlengo era... No lo noté, y es un personaje súper importante. Ya le vamos a decir Camarlengo. El Camarlengo era un hombre muy joven y pues era el encargado de organizar el cónclave, ¿no? Carlo Ventresca, ese era el nombre del Camarlengo, ¿ya? Entonces este Carlo Ventresca pues era bastante joven, ¿no? Andaba en sus 30 y tantos así. Y pues era el sacerdote encargado de organizar el cónclave, como les digo, porque era el secretario del Papa cuando el Papa ha fallecido. Él intenta llevar las cosas con cautela, ¿no? Porque imagínense, ¿no? En ese momento Victoria les empieza a decir que tienen que sacar a toda la gente del Vaticano, se va a destruir en cualquier momento. Entonces el camarlengo le pregunta a Robert Langdon, el profesor de historia, si él es capaz de, con los símbolos, ¿no?, de los Illuminati, de repente saber dónde iban a asesinar al primer cardenal al que habían secuestrado, porque también les hicieron una llamada por teléfono en ese momento, que era el Assassin. Les llama y les dice, no, hoy todo el mundo va a saber que los Illuminati seguimos aquí existiendo y vamos a asesinar a sus 4 sacerdotes y lo vamos a hacer al modo Illuminati, no sé qué. Entonces pues ya se dan a entender, pues los Illuminati tenían sus rituales, todo, y como Robert Langdon se supone que era un especialista en órdenes secretas, ¿no? Pues se lo encargan a él. Es que de verdad está muy loca la novela, porque te imaginas, hay como algo de emergencia, ¿no?, tan grave, ¿no?, a nivel nacional de todo el Vaticano, de que va a destruir una bomba de algo y le dejan encargado de encontrarlo al profe de historia de Harvard. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, el caso es que ahí Robert Langdon empieza a romperse la cabeza de a ver dónde. Yo sabía, dice el Robert, que los Illuminati tenían un tal sendero de la iluminación, que dice que supuestamente eran 4 iglesias, que digamos, alguien que quería ser Illuminati tenía que ir siguiendo las pistas. Ojo, esto no pasa en los Illuminati de verdad, solo en el libro. O sea, una persona que quería iniciarse en la orden Illuminati tenía que ir como resolviendo las pistas y encontrar 4 iglesias que representaban a los 4 elementos de aquella época, que se creía que eran tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Entonces tenía que encontrar esas 4 iglesias para encontrar la iglesia última, que era la iglesia de la iluminación. Y supuestamente los Illuminati habían colocado pistas en todo el Vaticano que solamente un verdadero Illuminati podría encontrar. Entonces pues Robert Langdon empieza a investigar, ¿no? Y así se mete en los archivos, le dejan meterse a los archivos secretos del Vaticano, y ahí se roba que está muy fumada la historia, ¿no? Se roba un libro de Galileo, porque se supone que Galileo era el primer Illuminati según, y en este librito de Galileo había un poema que decía algo así y que los ángeles te guíen, ¿no? Algo así decía el poema.
Y entonces él dijo, claro, claro. Entonces se puso a pensar a ver, tenía que ser una iglesia ya, que estuviera pues ahí en los alrededores, pero pues, en el Vaticano hay muchísimas iglesias ya. Y además que tuviera alguna relación con los Illuminati, con los ángeles, y además que tuviera alguna relación con la tierra, porque ese era el primer elemento, ¿no? Entonces resulta que ahí él se confunde de iglesia ya, y como se confunde, cuando por fin llega a la conclusión de cuál era la correcta, pues ya habían matado al cardenal, pobre cardenal, ¿no? Y la primera iglesia era la capilla Chigi, y a ese pobre hombre lo colgaron y lo ahogaron con tierra, o sea, le echaron tierra en su boca hasta que se ahogó, porque era tierra. Aquí el Assassins, ¿no? Que a mí me sorprende que una sola persona pueda organizar toda esta vaina, pero bueno, de aquí el Assassin, ¿no? Le resulta que le llama la BBC, que estaba allí, y les dice, miren, la verdad es que vayan a tal iglesia y se van a encontrar al cardenal muerto, que los Illuminati vamos a hoy a aparecer en escena, no sé qué, y al principio pues ellos no creían, pero pues fueron a la capilla así como para ver, ¿no? Si era verdad. Y pucha, que llega la BBC ahí con sus cámaras y todo, sus luces, ¿no? Y llegan y encuentran al cardenal allá, que lo están bajando Robert Landon y Victoria Vetra y el Olivetti, el jefe de seguridad que vale para nada. Y entonces ahí está la BBC, y a partir de acá toda la novela siempre va a estar persiguiendo la BBC, porque acuérdense que el objetivo es que todo el mundo se entere que los Illuminati han regresado para destruir a la iglesia, ¿no? Pues bueno, resulta que la segunda iglesia, que aquí Robert Landon se va guiando así un poco como un videojuego, ¿no? Por las claves, por las piezas, así. Resulta que la segunda iglesia Illuminati, según esto, es la plaza de San Pedro, y allí el elemento representado es el aire. No me acuerdo cómo mataban ahí al cardenal, pero igual mataron a uno. Ahí el Assassins atrapó a Victoria y la secuestró, ¿no? Y el Assassin era un psicópata _wal, bueno, así no se divide la palabra, pero ustedes me entienden. Entonces resulta que Victoria le parece súper atractiva y dice, sí, cuando termine todo mi plan malévolo voy a zar de ella, ¿no? Y así, de verdad, te juro que así es el Assassin, literalmente así es su personalidad, es un psicópata. No. Pues bueno, la cuestión es que ahí pues Victoria ya está secuestrada, y pues Robert Landon ya se toma más en serio la búsqueda, porque resulta que es como que se sentía atraído por Victoria, a pesar de que Victoria era como una de sus alumnas. Pero bueno, el caso es que pero era mayor de edad ya. Entonces ya ahí llegan a la iglesia que representa el fuego, con la imagen del éxtasis de Santa Teresa, por favor, que a Santa Teresa está así de que le está dando un éxtasis, pero no ese tipo de éxtasis, ¿sabes? Estaba un ángel que le estaba clavando. Bueno, aunque la verdad, si lees ese poema de Santa Teresa, sí está muy sex-oso. O sea, como que se puede interpretar así, la verdad. No sean mal pensados. También el fuego del Espíritu Santo, pues a eso se refería, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa. Y pues ahí, ¿cómo creen que hace Sinan al cardenal? Pues obvio, lo queman, ¿no? Queman allí. Y Robert Landon ahí se queda atrapado. Ese pobre Robert Landon se le pasa toda la novela, y creo que también la película ahí todo magullado, que se quema, que de todo le pasa. Resulta que aquí la seguridad del Vaticano vale para puro queso, no hacen nada, siempre llegan tarde. Más parece que la BBC que están cuidando a Robert Landon y no los policías, los de la guardia. De ahí llegan a la última iglesia, que es, bueno, era más bien como una fuente, la Piazza Navona, 4 Fiumi, algo así. Y pues resulta que allí, ¿cómo creen que hace Sinan al cardenal en la representación del agua? Pues ahogado, ¿no? Pues era una fuente, ¿no? Había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Entonces ahí nos enteramos, pues, de veras esa parte da un coraje, porque Robert Landon pues tenía un arma, o sea, una pistola, y él llega antes, porque él ya había encontrado el sendero de la iluminación, él ya sabía dónde era el cuarto lugar, y llega antes que el Assassin, ¿no? Bueno, ni tan antes, porque ya había ahogado al cardenal, lo tenía ya amarrado, pero no se había muerto el cardenal todavía. Y Victoria estaba dentro de la camioneta del Assassin, ¿no?
Entonces llega este güey Robert Landon y le dice, ya te atrapé, y llega con la pistola, ¿no? Suéltala, chica, suéltala. Y él así se empieza a reír, le dice, ay amigo, nunca debiste haber dudado. Y ¡zas, zas, zas! Le da así un par de vueltas y lo bota a la fuente. Y ahí se queda Robert Landon ahí ahogándose. Y ahí nos enteramos, madre mía, que para suerte de todos, Robert Landon había sido buceador cuando era joven. Entonces él podía aguantar la respiración bastante, ¿ya? Entonces, pues así justifica la novela que se pudo salvar, ¿no? Pero el cardenal no, el cardenal se murió. Ya no lo logró salvar. Ah, pero fingió su muerte el Robert Landon, se quedó así. Porque el Assassin lo estaba así de, muérete ya, contra ese historiador ¿no? Y cuando pensó que estaba muerto, pues ya se fue, ¿no? Pero resulta que solamente se había hecho el muerto, no estaba muerto, porque él sabía de buceo, podía aguantar la respiración. Ya, pues bueno, resulta que de ahí ya llegan a la famosa iglesia de la Iluminación. En todo este tramo, sepan que Victoria Vetra era una mujer así muy aguerrida y además era profesora de yoga, ¿ya? O sea, tenía mucha flexibilidad, para que me entiendan, ¿no? Entonces, porque era profesora de yoga. Entonces, era extraño, esta parte también es muy incongruente en la historia, porque durante todo este tramo que les digo que la tienen secuestrada, está así como que por rato se levanta, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pasó con mi papá? Y de repente vuelve otra vez y ¿qué me pasó? ¿Qué? Tengo un padre, y se volvía a ir. Y de allí, de la nada, cuando llegan a la iglesia de la Iluminación, llega Robert Landon ahí todo magullado, que, o sea, ya lo quemaron, ya lo ahogaron, de todo ya le pasó. Y entonces lo ve el Assassin y le dice, ay, tú sí que de veras que tú no te rindes, no te mueres. Y ahí la Victoria que estaba ahí todo ese rato, güey, ahí por fin despierta, no sé, por la vista de Robert Landon. Y entonces pues resulta que ahí se empiezan a dar sus trancazos, ¿no? El Robert y el Assassin, ¿no? Y están así a punto de tirar al Robert, porque estaban como en un segundo piso, tercer piso, no sé. Y de la nada, así de la nada, te lo juro, aparece Victoria, así que ya se zafó de las cuerdas, de todo lo que tenía. Y se agarra al Assassin y le dice, yo te voy a matar porque tú mataste a mi papá. Y ¡zas! Lo empuja y ¡zas! Se cae al primer piso del Assassin y se muere. O sea, todo este tiempo Victoria, y ahí se muere nomás. Así, o sea, mataron así nomás al hombre que, les recuerdo, entró al CERN sin ser descubierto, mató a uno de los principales científicos, le sacó el ojo, entró, se robó una cosa de antimateria, la puso, la escondió en el Vaticano. A ese hombre lo mataron así nomás. Y entonces en ese momento Robert le dijo, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hace rato te vi toda drogada, ¿no? Y agarra y le dice, es que, ¿te acuerdas que yo era maestra de yoga? O sea, resulta que ahí, así con sus poderes yoguísticos, se ha logrado zafar. Y en ese momento se salió y mató al Assassin. No sé, ya, mucha vaina ya. Pues bueno, ya resulta que ya murió el Assassin. Y yo me pregunto por qué Victoria no se soltó mucho antes con sus poderes yoguísticos. Pero bueno, resulta que en este momento ya queda muy poco tiempo, amigos, de verdad. Ya quedan ¿qué será? 1 hora para que explote esa vaina. Y el camarlengo, ¿se acuerdan del Carlos Ventrasca, no? El que organizaba el cónclave. Decide hacerle frente a los Illuminati y dice, bueno, ya que ellos quieren darse a conocer, destruir la iglesia, pues yo voy a ser más listo que ellos. Y ahí les pide a la BBC, ¿no?, que lo graben, ¿no? Y decide dar así un comunicado mundial. Y los amigos, estamos recibiendo un atentado de estas personas que quieren destruir la fe. Pero la fe no será destruida porque la fe continúa, así no sé, así un mensaje así, poniéndolos a ellos como los malos, porque todo este rato los Illuminati decían, no, es que la iglesia ha matado a tantos científicos, no permite el avance de la ciencia, y entonces él en su mensaje daba a entender de que, pues que él quería que el mundo se diera cuenta de quiénes eran realmente los violentos, los malos, ¿no? Pues estos que buscaban acabar con la fe. Y en ese momento pues todos se dieron cuenta de que los que quedaron mal parados pues fueron los Illuminati, ¿no? Gracias a ese mensaje del camarlengo. Y ya el camarlengo dice, ¿sabes qué? Ya saquen a la gente del Vaticano, esta cosa va a explotar, ¿no? Pero resulta que en ese momento reciben una llamada del director
del CERN, ¿se acuerdan de ese señor del X-Men que anda en su silla de ruedas? Pues le dice, primero llama a Victoria y le dice, Victoria, es que tu papá le contó a alguien de la investigación. Y Victoria, no, mi papá es incapaz, nosotros era un secreto de nosotros dos. Pues no, Victoria, tu papá le contó a alguien y eso ocasionó todo lo que está pasando. Pero ¿cómo? Yo estoy yendo para allá. Pucha, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía el avión supersónico? Sí, del hospital que se estaba muriendo, se repuso y ya llegó y ya ahí pidió hablar a solas con el camarlengo, ¿ya? Entonces resulta que allí primero no lo querían dejar entrar, pero el jefe, uno de los jefes de la guardia, ¿no? Del camarlengo dijo, no, sí, que pase él solo, ¿no? Entonces resulta que para este momento, pues Robert Langdon pensaba que el director del CERN era ese famoso Jano, o sea que él había hecho todo eso, ¿no? Porque pues era el director del CERN, él no había querido avisar a las autoridades, o sea, todo cuadraba, ¿no? Entonces él así corrió, ¿no? Desde la iglesia de iluminación con Victoria, tratando de impedir que el camarlengo hablara a solas con él, porque pensaban que lo iba a mandar para el otro barrio. Y pues no se equivocaban, porque ya de allí resulta que se empezaron a escuchar gritos, todo, ¿no? Y ya pues allí golpearon la puerta, lograron abrirlo. Y pucha, cuando abren la puerta se encuentran a este señor así de la silla de ruedas, así todo tirado en el suelo, ¿no? Así, pues, ¿qué más podía hacer este hombre? Pero pues resulta que el camarlengo estaba ahí todo botado en su mesa y le habían puesto una de esas marcas de los Illuminati, ¿ya? Que por cierto no lo dije, pero a todos los sacerdotes que mataron les ponían un sello, ¿no? De tierra, agua, fuego, aire. Y pues a este güey le pusieron, al camarlengo les sellaron uno que ni siquiera Robert Langdon sabía que existía ese símbolo, pero resulta que también era un símbolo Illuminati, ¿no? Y estaba él ahí haciéndose estaba ahí sufriendo, ¿no? El camarlengo de, este tipo me intentó matar, no sé qué. Y entonces cuando entra la guardia del Papa dice, ¿qué? Y el Papa, el camarlengo, perdón, es decir, Papa no hay, ¿verdad? Por cierto, entre paréntesis, se me olvidó decirles, pero en todo esto descubren que los Illuminati también habían matado al Papa que acababa de morir, lo habían envenenado. Y bueno, así es que llegan a la conclusión de que los Illuminati están dentro del Vaticano, ¿no? Pero bueno, volviendo a este punto de la historia, donde está el camarlengo, ¿no? Entran los guardias del camarlengo y cuando lo ven así, todo herido, ¿no? Pues deducen que es el de la silla de ruedas el que les ha hecho esto, y sobre todo porque el camarlengo los apunta, ¿no? Apunta tanto al guardia que lo había dejado entrar solo, como al del CERN, y dice, ustedes son los Illuminatis, y los guardias agarran y pum pum, lo matan a tiros al pobre señor de la silla de ruedas. Y justo cuando está a punto de morir así, se acerca Robert Langdon, ¿no? El protagonista se acerca, y entonces así con sus últimos alientos le dice, el jefe del CERN le da una cámara y le dice, haz que esto lo tenga la BBC, y se muere. Entonces Robert Langdon guarda la videocámara acá, pues no saben ellos que tiene eso, porque en ese momento resulta que el camarlengo, no sé, como que en ese momento cuando lo sellan así, ¿no? En su pecho, tiene como una inspiración divina. Y sale como un loco, ¿no? Sale así en medio de... Acuérdense que en este momento pues la BBC lo está transmitiendo todo. Entonces imagínense cómo estaba la gente ahí, ¿no? Cómo habían bajado a ver. Así había muchísima gente rodeando el Vaticano, en todas partes del Vaticano, viendo. Porque encima se transmitía así como que en una tele grande, ¿no? Para todos. Y entonces había muchísima gente. Y salió el camarlengo allí en la iglesia principal a gritar... Ya Dios me ha revelado dónde está la antimateria, Dios me lo ha revelado. Y nadie lo podía agarrar a este güey, corría bien rápido. Entonces bajó por las catacumbas, pum, 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 y se fue a la tumba de San Pedro. Y todos lo iban siguiendo hasta la cámara de la BBC. Robert Langdon, Victoria, todos iban corriendo detrás de él, porque él decía que ya Dios le había revelado dónde estaba el coso de la antimateria. Y entonces cuando llegan, no le creían mucho, ¿no? Pero resulta que sí estaba ahí la cosa de la antimateria, estaba depositado en la tumba de San Pedro. Entonces Robert Langdon ahí dijo, ay,
¿cómo no lo pensé antes, no? Claro, porque pues finalmente los Illuminatis no eran unas personas violentas que quisieran matar gente. Ellos nunca fueron así históricamente. Y al ponerlo en las catacumbas, no sé, en la novela, pues va a explotar esa vaina y es como que se va a caer todos los edificios, pero no va a afectar a la gente. No sé. Eso en la novela era la lógica, ¿ya? Entonces resulta que el Camarlengo, quedaban como 20 minutos antes de que explotara la bomba esta, ¿no? Entonces él agarra la cosa de la antimateria y él ya había pedido un helicóptero, algo así. Entonces sale corriendo como un loco, ya había llegado a su helicóptero y él se trepa al helicóptero y ahí entienden todos que lo que él quiere hacer es subir mucho, ¿no? Como un acto suicida para que esa cosa explotara en el cielo, lejos de lo suficientemente lejos para que no afectara a la gente del Vaticano. No sé, eso tiene lógica en la novela, ¿no? Entonces resulta que el Papa hace esto. Pero, el Camarlengo hace esto, pero Robert Landon se mete. ¿Por qué? No sé, pero se mete allí como para evitar que, no sé qué quería hacer. El caso es que se metió al helicóptero también. Y ya cuando estaba ahí muy arriba le decía, no padre, tiene que soltar esa cosa, no sé qué. Pero resulta que el Camarlengo lo tenía todo planeado porque tenía un paracaídas, pero para él nomás. El Robert Landon no. Entonces el Camarlengo se tira así, tira la cosa de la antimateria y en ese momento se ilumina el cielo, ¿no? De que explota esa vaina y el Robert Landon se salva así por el guionazo porque agarra una lona que estaba por ahí y la usa de paracaídas y se cae al mar y se acuerdan que él era buceador, pues así sobrevive también, ¿no? Pues resulta que mientras tanto en el Vaticano nadie sabe cómo, pero el Camarlengo ha aparecido otra vez en la iglesia. Así como resucitado, ¿no? Como diciendo, no, que Dios me reveló dónde estaba la cosa de la antimateria y entonces todos estaban así como que en su momento mítico, ¿no? Así fantástico, espiritual, de viendo el milagro de Dios, ¿no? Pues lo que le había revelado al Camarlengo, todo, y todos los cardenales que estaban ahí reunidos, ¿no? Que todavía no se ponían de acuerdo de quién iba a ser el Papa. Cuando ven todo eso dicen, no, pues el Camarlengo tiene que ser el Papa, ¿no? ¿Quién está más cerca de Dios, no? Dios le habla. Mientras tanto el Robert Landon ahí lo logran rescatar allí unos que estaban ahí en la costa, ¿no? Y cuando lo ven enseguida lo reconocen porque él ya era famoso, pues y andaba pasando por toda la televisión, ¿no? Lo andaban persiguiendo por todos lados, ¿no? Entonces resulta que el Robert Landon pues ya lo mandan al hospital y ya cuando por fin logra despertar, ¿no? Se salva milagrosamente. La enfermera le dice, aquí están sus cosas, mira, tengo esta camarita, no se mojó gracias a que estaba aquí en esta bolsita, ¿no? A ver si a usted le sirve, ¿no? Entonces él se acordó que el director del CERN le había dado la cámara, ¿se acuerdan? Entonces agarra la cámara y lo ve y la novela no nos dice qué es lo que ve, pero dicen que en ese momento él dice, tengo que regresar al Vaticano sea como sea, ¿no? Porque esto lo tienen que ver los cardenales. Y entonces quién sabe cómo, no sí, porque como ya era famoso, ve ahí a un policía y la policía le dice, sí, yo ahorita lo transporto, no sé qué, y lo encuentran en un caminito que era secreto porque había gente por todos lados, pero como es el guionazo, pues él tiene que entrar por una parte más rápida. Si no hay aviones supersónicos, hay caminos secretos, ¿no? Para la policía. Entonces ya que llega allí al Vaticano, en la iglesia de San Pedro donde estaban, ¿no? Todos los cardenales reunidos viendo al Camarlengo ahí. Se habían reunido todos, ¿no? Y todos le habían dicho al Camarlengo que estaban de acuerdo con que él fuera el nuevo Papa. En ese momento llega Robert y los detiene y dice, no, tienen que ver esto antes, ¿no? Y ponen a reproducir así el video. Ponen a reproducir el video y ahí se ve aquella reunión que había tenido el Camarlengo con el director del CERN. Y se ve que el director del CERN le reclama al Camarlengo lo que está haciendo, o sea, lo culpa por todo esto de los Illuminatis, ¿no? Y el Camarlengo primero se estaba haciendo al loco, pero finalmente aceptó la realidad y contó lo que de verdad pasó. Ahora, lo que de verdad pasó es que Leonardo Vetra se dio cuenta de que su descubrimiento de la antimateria era muy peligroso, porque no solamente probaba la existencia de Dios, sino que también era un arma de destrucción masiva.
Entonces, acosado un poco por su conciencia, va a visitar al Papa, el Papa que había fallecido. Y bueno, el Papa tenía muy buena relación con su camarlengo. De hecho, lo trataba como a un hijo, le decía hijo todo el tiempo, ¿no? Por eso es que era su secretario, a pesar de que no era un cardenal. Entonces, pues ambos, ¿no?, viajan al CERN, y el científico, ¿no?, religioso también, les muestra, ¿no?, les explica lo que es la antimateria, etcétera, ¿no? Y le pide consejo pues al Papa de qué es lo que debe hacer, si debe ocultarlo, ¿no? Y el Papa le dice al científico que él está totalmente de acuerdo con su descubrimiento. Es más, que le parece súper importante que la Iglesia dé más apoyo a la ciencia. O sea, el Papa era así como progresista. Lo que él quería era como un poco romper estas barreras históricas que siempre han existido entre ciencia y religión y acercar ambos mundos, ¿no? Camarlengo, al contrario, él estaba muy en contra de la ciencia porque su mamá había fallecido en una explosión de una bomba, ¿no? Y él decía, no, estos malditos científicos que inventaron las bombas, ¿no? Entonces, pues cuando ve al Papa, ¿no?, que está muy de acuerdo con este descubrimiento científico, incluso quiere donar dinero del Vaticano para el CERN, le dice, padre, ¿pero por qué, no? Entonces ahí resulta que el Papa le dice, es que yo tengo mucho que agradecerle a la ciencia, porque gracias a ella yo tengo un hijo. Y en esa parte el camarlengo dice, ¿qué? ¿Cómo que usted tiene un hijo? Sí, es que yo tengo un hijo. Y en ese momento el camarlengo, como ya ven que está bien, es bien pasional, se va corriendo como un loco. Y el Papa pues no puede correr, es un viejito, ¿no? Y le dice, hijo, espérate, no te vayas. Y el camarlengo ahí, no, ¿cómo es posible? Ya no creo en nadie, ya no creo en nada, porque este hombre en el que yo creí no era célibe, se había metido con una mujer y tuvo un hijo, qué desgracia, ¿no? Entonces, por eso, por esa decepción, decide, o sea, también era como medio esquizofrénico porque empieza a escuchar voces que él piensa que son de Dios y escucha que Dios le dice que él tiene que reformar a la iglesia, ¿no? Entonces idea este plan maquiavélico de hacerse pasar por Illuminatis y contratar a un asesino árabe para que haga todo esto. Y pues bueno, resulta que él era el malo de la historia. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Entonces, cuando están viendo todo eso, pues los cardenales voltean a verlo y le dicen, ¿qué? ¿Tú hiciste todo esto? ¿Por qué? ¿No? Si el Papa era como un padre para ti, ¿no? Siempre. Y le digo, sí, pero es que él era un mentiroso, él tenía un hijo, ¿no? Y ahí lo revela, ¿no? Y resulta que allí había otro cardenal que era Mortati, creo que así se llamaba, era italiano creo que también, y Mortati resulta que él había tenido un puesto importante en la anterior selección del Papa, o sea, no en ese momento del cónclave, sino en la anterior cónclave, ¿no? Ahí nos explica la novela que, no sé si será verdad esto, pero supuestamente en el cónclave hay un puesto, ¿no?, que un cardenal que no puede ser seleccionado como papa es el encargado de investigar las vidas de los que van quedando como posibles papas. O sea, tienen que investigar todo, pero hasta de verdad cuando nació, cuando iba al baño, de todo, porque se quieren asegurar de que la persona que sea papa pues sea una persona realmente íntegra, ¿no?, con buena reputación. Entonces Mortati le dice, sí, yo sabía que tenía un hijo él, pero no, él nunca rompió su voto de castidad. Y todos, ¿qué? Y pues bueno, ahí resulta que te cuenta la historia este güey de que el Papa, ¿no?, cuando uno era papa, cuando era un monje simple, se había enamorado de una monja y se amaban profundamente, pero pues ambos tenían este voto de castidad y nunca lo rompieron. Hasta que un día se dejaron de ver y muchos años después la monja lo fue a ver y le dijo que él lo amaba tanto que quería tener un hijo de él y que gracias a la ciencia ahora había una forma de tener un hijo con él sin romper su voto de castidad. O sea, tener un hijo por inseminación in vitro. Entonces se supone que el Papa tuvo un hijo así con esa monja. Esa monja obviamente se retiró y el camarlengo así de, yo no creo eso. Y nadie cree eso, amigo, nadie lo cree. Yo no lo creo, ¿tú lo crees? Yo no lo creo, por favor digan la verdad, que tuvieron sus que veres y ya, todo lo puede entender.
Pero bueno, no sé, yo creo que el autor de la novela lo puso así como para justificar que el Papa estuviera a favor de la ciencia, pero yo no creo que sea necesario un giro de tuerca así tan rebuscado como para que podamos pensar que un papa pueda estar a favor de la ciencia, ¿no? Ay, no sé. Pero bueno, se supone que el papa era un hombre muy recto que tuvo un hijo por inseminación in vitro con una monja que luego se retiró. Y entonces el camarlengo dice, no, yo no creo eso de la inseminación, eso es una aberración, ¿cómo es posible tener hijos así? Y entonces el Mortati le dice, cálmate, porque ese hijo eres tú. Y entonces, chon, resulta que el hijo era el camarlengo. Y la monja que murió en esa bomba, pues o sea, su mamá era la monja, pero ya se había retirado de monja, ¿no? Y por eso cuando su mamá había fallecido, pues el papa lo había adoptado como un hijo, porque literalmente era su hijo. Pero eso nos enseña, amigos, que siempre hay que escuchar un chisme completo, porque ¿se acuerdan cuando el papa le estaba contando que tenía un hijo y este güey, en vez de que se quede a escuchar, se fue corriendo ahí como un loco? Por eso, amigos, siempre hay que escuchar el chisme completo, no sacar las conclusiones antes, porque si no, luego puedes planear ahí un asesinato en masa de todo el Vaticano, todo por no escuchar completo el chisme. Porque ahí él sí ya dijo, ¿qué? Entonces yo maté a mi propio padre, yo ¿qué hice, no? Y ahí empieza a tener su crisis existencial, se va, ¿no? Y dice, no puede ser, Dios, yo hice todo esto por ti. Y entonces ahí los cardenales así de, ¿y qué hacemos ya? ¿Qué? Está todo esto un descontrol, salimos a decir la verdad, lo escondemos, ¿no? ¿Y quién va a ser el papa a todo esto, no? Y resulta que deciden que Mortati, el que había contado todo el chisme del hijo y todo eso, pues a él lo seleccionan de papa, ya felizmente ya hay papa. Pero mientras tanto el camarlengo estaba ahí diciendo, no, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Y pues decide, ¿no? Que como último destello de su grandeza esquizofrénica, pues tiene que dar una última muestra de su divinidad, de su cercanía con Dios, ¿no? Y baja a las catacumbas nuevamente y se empieza a echar del aceite, no sé qué cosa que allí iluminaba, y sube otra vez al pedestal de la iglesia frente a toda la gente y les da un último mensaje, ¿no? De que Dios hace milagros, no sé qué. Pum, se incendia y entonces empieza a subir todo, ¿no? Pues se está quemando, ¿no? Pero supuestamente sube su humo, ¿no? Y es como que sube con Dios. Y ahí acabó la historia del camarlengo. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que ya hay nuevo papa, ¿no? Y ya después nos dicen que la novela termina con que Robert Langdon y Victoria Vetras están en un hotel, ¿no? Después de todo este drama, y les llega una carta del nuevo papa y les dice que pues no es una obligación, si ellos quieren contar la verdad están en todo su derecho, pero él pues mucho les agradecería pues que no contaran las cosas, ¿no? Porque pues sí estuvo muy feo, ¿no? Y cómo va a quedar la iglesia, ¿no? Y que él lo va a manejar a su manera y que él también pues buscan, ¿no? Que la ciencia y la religión pues tengan un puente, ¿no? Y pues ellos deciden no contar nada y la novela termina bien raro porque entonces Victoria Vetra, ¿no? Que era yoguística, se trepa encima del güey, del profe de historia que podía ser su papá, sube y le dice, pues no sé, lo seduce y le dice, vas a tener tu premio por todo lo que hiciste, literalmente le dice eso. Y entonces él le dice, es porque seguramente nunca has hecho el amor con una profesora de yoga. Y así termina la novela, amigos. Así termina la novela. Sé que tiene muchas diferencias con la película. La película como que eliminó algunas incongruencias, pero igual pues es que también es una historia muy incongruente. Pero bueno, tiene lo suyo, está interesante, está buena la verdad. Vamos a ver ahora la crítica, ¿no? Este es el momento sin spoilers. La verdad es que la historia está llena de incongruencias, ¿no? De incongruencias, de fallos históricos, de fallos físicos, físico-nucleares, no sé. La historia está muy loca, pero bueno, ni siquiera sé si catalogarlo como ciencia ficción, pero eso para mí le resta muchos puntos, todas las incongruencias. Sin embargo, las incongruencias son pasables porque dentro de la misma narrativa de la historia pues tienen sentido, ¿no? Porque si en tu mundo es posible crear 25 gramos de antimateria, pues bueno, entiendo que hay muchas cosas que van a ser posibles, ¿no? Como un avión supersónico, que tal vez en nuestra realidad no exista, pero en tu mundo sí, ¿no? Entonces se perdonan ciertas incongruencias, pero lo que no se perdona es ese exagerado final poco creíble,
de verdad es muy poco creíble y muy exagerado como novela de Televisa, algo así de verdad, de que resulta, ¿no?, que la persona era su hermana y luego se casó con alguien, no sabía, y resulta que era su primo, pero su primo había matado a su hermano y resulta que era su papá. Bueno, una cosa así terminó siendo el final, ¿no? Es como, amigo, has visto muchas telenovelas latinoamericanas, ya basta. Haz un final poco más creíble. La verdad es que a pesar de que el narrador, un punto positivo, el narrador va viendo la postura desde varios personajes, la verdad es que los personajes son un poco profundos, ¿no? Pueden ser incluso un poco novelescos, un poco planos, un poco exagerados, ¿no? Como por ejemplo el profesor, que es muy inteligente y se queda con la chica guapa, o el assassin, que es malísimo, porque es árabe o no sé por qué, pero o sea, ante como un atisbo de humanidad, ¿no? El camarlengo, que es un esquizofrénico más, o sea, no hay como que... Sí hay profundidad en la historia de los personajes, pero no mucha justificación psicológica, eso voy. Por eso es que al final los personajes quedan un poco pues planos, ¿no? Sin embargo, debo decir que la narrativa sí es muy atrapante y es muy interesante. O sea, tú quieres seguir, ves como un libro de aventuras, ¿no? Tú quieres seguir viendo ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente punto, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente estructura? ¿Qué nos deparará, ¿no? Eso sí se lo doy 100% a Dan Brown. Es un gran narrador pues de este estilo de género policíaco, ¿no? Pero pues bueno, tuvo 2 puntos positivos y 4 negativos. Eso le da una puntuación de, bueno, 4 de 5. Está bien. Les digo, si quieren pasar un buen rato así, una historia bien loca, bien interesante, se los recomiendo. Ahora, si quieren entrar mucho en filosofía y así, pues no, pero sí tiene lo suyito. La verdad es que me gustó bastante leerlo. Tiene esas incongruencias, pero como les digo, se perdona pues por el género, ¿no? Entonces, pues nada, esa es mi calificación final para Ángeles y Demonios. Cuéntenme, ¿ustedes habían leído el libro? ¿Han visto la película? ¿Han visto El Código Da Vinci, que creo que es más conocido? ¿Cuál es su idea, su opinión acerca de estas historias en las que se contraponen ciencia y religión, ¿no? Y nos traen todas esas teorías conspirativas, porque luego de este libro y de esta novela, sin duda las teorías conspirativas se dejaron venir, era el tiempo del pánico satánico, ¿no? Entonces, pues cuéntenme en los comentarios qué opinan y si han leído alguna otra obra de Dan Brown. Y pues bueno, eso es todo por ahora. No se olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartir y todas esas cosas de YouTube. Y nosotros nos estaremos viendo muy pronto para la siguiente reseña de un libro diferente. ¡Chao! Creo que tengo esa habilidad de la tecnología. Me sorprende todo lo que pueda hacer una IA. Entender la gravedad en la otra partida. Expresar algo dicen que debería. Avari, ¿quién podría soportar toda esta habladuría? Mientras solo intenta pasarlo más desapercibida. Nada más me motiva, deambulo por allá al verles caer.